Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de campo direccional. Como se darán cuenta, el video de hoy no será a lo acostumbrado, ¿verdad? Pero veamos por qué. Para empezar, tenemos que definir qué es un campo direccional y para qué nos va a servir en nuestro curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Tengamos en cuenta que la derivada nos representa en una función lo que es la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, al tener nosotros una ecuación diferencial, entonces si podemos despejar a nuestra y' en términos de xy, pues estamos expresando lo que es la pendiente de nuestra solución a nuestra ecuación diferencial. Perfecto. Por lo que, teniendo nuestra ecuación diferencial, vamos a querer bosquejar lo que es las pendientes de nuestra solución o nuestra familia de soluciones. Muy bien, pues veamos cómo se resuelve con dos sencillos ejemplos. Supongamos tenemos nuestra ecuación diferencial y' igual a x menos y. Bien, entonces vamos a querer mostrar en un plano cartesiano todos nuestros puntos o nuestras pendientes de nuestras soluciones. Lo que vamos a hacer, al menos en este caso, es nuestra parte derecha, que es x menos y, que representa la pendiente, pues tratar de ubicar cosas que no sean simples de analizar. Lo más sencillo que podemos tener es cuando la pendiente es cero, porque esa pendiente cuando es cero no representa rectas horizontales. Entonces, si yo igualo a cero, pues entonces tendré la condición de que y es igual a x. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es nuestra recta identidad. Al tener esa parte, pues entonces claramente tenemos esta recta y entonces sobre toda ella tendríamos pendientes horizontales, como se muestra en el diagrama. Bien, ahora vamos a tratar de graficar las pendientes en la parte superior de nuestro plano y en la parte inferior de nuestro plano. Claro, tomando en referencia nuestra recta identidad. Si tomamos un punto en donde sea, supongamos el vector donde dice C, ahí claramente x es igual a y. Si yo subo en el eje y, entonces lo que estoy haciendo es incrementando solamente el valor de y dejando el valor fijo de x. Por lo tanto, si yo evalúo en lo que es mi ecuación diferencial, esto que está aquí, pues claramente y es mayor que x. Por lo tanto, tendremos que su valor sería negativo. Si tenemos un valor negativo, entonces la pendiente será decreciente, ¿verdad? Se verá de izquierda a derecha descendente. De esa manera, para cada parte que yo grafique, o cada parte vertical que yo quiera graficar sobre mi plano. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo intento graficar la parte inferior a mi recta de identidad? Pues se dan cuenta que para la parte inferior, lo que estamos haciendo es hacer cada vez más chica a y. Si intentáramos graficar la parte inferior de nuestro plano, pues observamos que por debajo de la recta x igual a y es menor que x. Al ser menor, entonces x menos y va a ser positivo. Al ser positivo, quiere decir que nuestras pendientes son crecientes. Muy bien, por lo tanto lo vamos a graficar de izquierda a derecha de forma ascendente. De esa manera. Ok. Ahora, lo que vamos a intentar hacer es llenar un poco más el plano para tener una idea de cómo se verían todos los vectores que nos representan las pendientes de nuestra ecuación diferencial. De esta manera. Lo que vamos a hacer es fijarnos en un punto y seguir la dirección que nos están marcando nuestros vectores. Si lo tomamos en un primer punto, podríamos tener esa formación, que parece ser una parábola rotada, o con una rotación. Si seguimos en otro punto, pues tendríamos esta nueva curva. Tomamos otro punto y tendríamos esa tercera curva, ¿verdad? Entonces la familia de soluciones, como se pueden observar, pues aparentan parábolas con una rotación. Muy bien. Y entonces estaríamos hecho nuestro primer ejercicio. Para nuestro segundo ejercicio, tomamos en cuenta y' igual a menos x sobre y. Entonces, queremos graficarlo en un plano.
queremos ver cómo se comportan las direcciones de esta ecuación diferencial. Nuevamente, intentaremos encontrar cuándo la pendiente es 0, es decir, tenemos pendientes horizontales, rectas tangentes horizontales, y tendríamos esta condición, 0 igual a menos x sobre y, por lo que tendríamos que x es igual a 0. Si x es igual a 0, nos representa una recta vertical. Y entonces, sobre toda esa recta que es el eje y, pues tendríamos pendientes 0. Ahora, en este caso tenemos un cociente. Y sabemos claramente que en un cociente no podemos dividir por 0. Por lo tanto, es un punto importante en el cual tenemos que analizar cuándo el denominador va a ser 0. Porque entonces nos va a representar pendientes verticales. Si eso pasa, sí, y es igual a 0, ¿verdad? Y x distinto de 0. Por lo tanto, al graficar sería nuestro eje x. Y tendríamos que en todo el eje x tendríamos pendientes verticales. Bien, ya que tenemos esto, pues podríamos empezar a jugar con las 4 regiones que nos quedan. Pero tenemos en cuenta que al menos el cociente solamente es la variable x sobre y. Quiere decir que en los puntos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1 y 1, menos 1, pues vamos a tener la unidad, ¿verdad? Al dividir. Esta unidad se puede ver como positiva o como negativa dependiendo de los signos. Si yo genero mi recta x igual a y, pues claramente tendríamos pendientes negativas, porque tanto x como y en la primera región, en esto de aquí, tienen el mismo signo. Entonces, al hacer esta división, por el cambio de signo, queda negativo y tendríamos una pendiente 1. Para la parte inferior, como x y como y son negativas, entonces esta parte vuelve a tener un cambio de signo y las pendientes son negativas. Entonces, en la recta y igual a menos x, pues tendríamos lo siguiente. Como nuestra x son negativa y nuestras y positivas, pues habría un cambio de signo. Con este menos, al hacer la división, tendríamos un valor positivo. Y como decimos que y es igual a menos x, entonces sería la unidad, teniendo vectores unitarios, crecientes. En la parte inferior, como x es positiva y y es negativa, al hacer la división, nuevamente nos queda positivo. Y como tienen la misma magnitud, pues nos va a quedar vectores unitarios, ¿verdad? Para hacer el análisis de la sección que tenemos en esta parte, esta parte, esta parte, esta parte y estas partes, pues solamente lo haremos de forma verbal. Si se dan cuenta del eje Y a la recta identidad, pues tenemos que pasar de una pendiente 0 a una pendiente menos 1. Entonces va a decrecer lentamente hasta llegar a menos 1. De la recta identidad al eje X, pues claramente podemos observar que tiene que decrecer de una forma que termine de forma vertical. Por lo tanto, va a decrecer hasta llegar a la forma vertical. Del eje X a lo que es la recta Y igual a menos X, pues vemos que de la recta al eje tiene que crecer hasta llegar a una forma vertical, ¿verdad? Se van a ir levantando las pendientes. El mismo análisis es para las demás zonas. Entonces, con este pequeño diagrama que tenemos, podríamos observar que seguimos la orientación, pues nos está formando circunferencias. Si me fijo una parte más externa, pues será una circunferencia más grande. Si sigo el campo en una parte más externa, una circunferencia más grande. Y de esta manera es como realizamos campos direccionales. Gracias, hasta la próxima.